¿Qué tienen en común Mel Gibson, Elon Musk y Oprah? A primera vista nada, pero ponete cómodo que esta historia perturbadora nos va a llevar por caminos cada vez más oscuros. Elon Musk se une a Mel Gibson en apoyo a esa película, ya sabes de qué película te estoy hablando. No la vamos a nombrar y muchas cosas en este video no las vamos a nombrar. Apelo a vos que sabés perfectamente de lo que estamos hablando, el tema del momento y estos temas que hace tiempo son tema del momento, pero que cada vez que uno se mete en esos temas aparece la censura mística y te borran los videos, te quitan la monetización, etc. Todos escuchamos hablar de esa película, guiño guiño. Se le dice que es una película que expone uno de los secretos más profundos del mundo en general, pero de Hollywood en particular, que es esto que está pasando. Pero, sin embargo, contrario a lo que la gente esperaría, ¿no? A lo que cualquiera creería, pocos actores en Hollywood están promoviendo esta película. De hecho, la mayoría no solamente guardaron silencio, sino que unos pocos se han puesto en contra. Y obviamente esto genera un poquito de sospechas, porque ¿cómo es posible que la mayoría de estos que conocemos como filántropos, esta gente que se pone al hombro todo tipo de campaña, no diga nada al respecto de una película que en realidad está basada en hechos reales? Esta película es una realidad. Hasta ahora la única persona de Hollywood que ha hablado en profundidad de esta película, o que por lo menos se la puso al hombro, es Mel Gibson. Muy poca gente se ha animado, repito, se ha animado a hablar al respecto. Y entre las poquísimas personas poderosas o famosas, celebridades, como lo quieran llamar, que ha hablado de esto, se encuentra el señor Elon Musk, que de un tiempo a esta parte viene hablando de muchas cosas, y de hecho no solo cosas que ya sabía, sino cosas que pudo saber gracias a haber comprado Twitter. Haber comprado Twitter significó también para él abrir la caja de Pandora. Es extraño que una película tan importante como esta no haya llegado a tantos cines. De hecho, en Argentina es casi imposible encontrarla en algún sitio. Y aún más extraño es saber que no fue presentada en ninguna plataforma de streaming a causa de que no la veamos en el cine, pero mucho más interesante es saber que ninguna de estas plataformas se ha mostrado interesada en adquirir los derechos de esta película. El hecho de que arroje luz sobre algunas redes oscuras que hay en el mundo y especialmente en Hollywood debería haber llevado a estas plataformas a mostrar algún tipo de interés, ¿no? Porque estaría revelando algo real que existe y que es muy oscuro. Pero eso, la realidad es que no sucedió y se especula que esto se debe a que las élites de Hollywood no estarían interesadas en promocionar un producto como este que revela una de las cosas más oscuras del mundo. Sin embargo, el que sí se mostró interesado es Elon Musk. ¿Cómo? Bueno, su apoyo a la película viene en forma de Twitter. Angel Studios anunció el estreno de esta película en cines. En ese tweet también se veía el tráiler, que obviamente recibió miles y miles de likes. Y en respuesta a ese tweet, Elon Musk se ganó el corazón de muchos con su respuesta, porque su tweet decía: recomiendo ponerla en esta plataforma de forma gratuita por un breve periodo, o simplemente pedir a la gente que se suscriba para apoyar. No retendríamos ningún fondo. El distribuidor de la película se mostró interesado en esto y le respondió que la idea era muy interesante, así que podrían hablar en profundidad para inventar alguna forma de que esto se lleve a cabo. Con este movimiento parece que Elon está utilizando su recién adquirida plataforma para un buen propósito. Este gesto de Elon Musk beneficiaría tanto a la película como a la plataforma, pero por sobre todo podría ayudar a que se expanda el mensaje. Pero claro, un montón de gente le saltó al cuello a Elon Musk diciendo: esto en realidad es porque él es un conspiranoico, un loco de derechas que odia a todo lo que... Y esto es también lo que viene pasando con respecto a la película en la mayoría de medios de comunicación. Básicamente, una historia que es real la están tildando de locura conspiranoica mística, que podríamos discutir lo que sea de esta película, pero está basada en un hecho completamente real y eso es indiscutible. Entonces, ¿por qué a estos medios tan grandes les da tanto miedo, pavor, están desesperados por destruir un material que únicamente lo que hace es poner un poquito más en el foco una de las cosas más horribles que sucede a día de hoy en este planeta? ¡Conspiración! Hemos hablado un poquito por encima de todo lo que está a punto de suceder con respecto a Oprah por parte de Mel Gibson. ¿Por qué?
qué? Porque muchos medios de comunicación insisten en que en cualquier momento Mel Gibson estaría por básicamente destruir a Oprah. ¿Cómo? Bueno, en forma de contar lo que él sabe. Es muy interesante porque muchas veces se habla de Mel Gibson como un tipo que está preparando, quiere hacer esto, va a hacer... Y la única realidad es que Mel Gibson cada tanto habla de lo que ha visto, de lo que ha vivido, de lo que sabe. El tipo no tiene ninguna animosidad, ¿me explico? Contra los que está señalando. Al revés, los medios de comunicación muchas veces lo quieren vender como que el tipo tiene un problema con Oprah. No. El problema, si esto fuera cierto, lo tiene Oprah. Para entender un poquito mejor quién es Oprah, hablemos por ejemplo de su relación con Harvey Weinstein. Ya sabrás quién es el hombre que terminó tras las rejas por hacerle cosas horribles a infinidad de personas en Hollywood. ¿Y qué tiene que ver esta mujer con ese hombre? Bueno, que mantuvieron una amistad por muchísimo tiempo. Y acá me vas a decir, bueno, es posible que Oprah no supiera que el tipo era nefasto, por más que lo supiera todo el mundo en Hollywood. Puede haber pasado, pero claro, luego empieza a salir gente en Hollywood diciendo no, si ella lo sabía perfectamente. Una persona que dijo esto es el cantante Seal, uno de los grandes cantantes de las últimas décadas, un tipo muy famoso que forma parte básicamente de Hollywood. ¿Qué dijo tiempo atrás, en el año 2018? Vos fuiste parte del problema durante décadas, Oprah. Vos. No solamente la señaló como una mujer que ha hecho cosas horribles y hasta publicó en su propia cuenta de Instagram que ella es parte del problema, sino que lo que dijo es que básicamente, y a grandes rasgos, ella era cómplice de todo esto. De hecho, la misma Oprah dijo que había escuchado rumores, pero que no quería creerlos. Cuando Seal habló de esto, dijo: ¿escuchaste rumores y no se te ocurría que todas las chicas que le estabas presentando estaban viviendo un infierno? ¡Qué curioso! Básicamente, Seal lo que insiste, en cierta medida, es en decir que Oprah estaba acercándole chicas a este hombre. ¿Para qué? Bueno, su básicamente encarcelación nos dice todo, ¿no? En el año 2017, en noviembre, la actriz británica Kayden Noble dio una entrevista donde dijo exactamente todo lo que había vivido con Harvey Weinstein. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque dijo que Oprah y Naomi Campbell, entre otras personas, eran quienes le acercaban mujeres a este hombre. Y no quiero entrar en muchas más historias de Oprah, pero era una gran amiga de Bill Cosby. Dato interesante, tenemos un video ya casi listo de Bill Cosby, muy largo, contando en profundidad toda la historia de ese hombre que posiblemente es uno de los más oscuros de Hollywood. Pero hablando de amistades, ¿te suena Jefferino Epistenio? Bueno, el jet, el avión privado de Oprah estuvo unas 11 veces en una isla, que ya sabrás cuál isla es. Otra vez hablamos aquí un poco en código, no porque yo tenga ganas de hablar así, sino porque al amigo YouTube no le gusta que hablemos de ciertos temas. Si bien podríamos hablar durante horas de todo esto, la gran pregunta que arroja esta situación es ¿por qué Hollywood y los medios de comunicación eligen específicamente darle la espalda a un producto como este? Me refiero a la película, que en las pocas salas en las que sí se estrenó está siendo muy exitosa. De hecho, ha sido una de las películas más vistas y otra vez no está estrenada en todas las salas de cine como cualquier otro de los estrenos actuales. ¿Por qué ninguna plataforma, Netflix, Hulu, Amazon, etcétera, se mostró interesada en esta película? ¿Por qué tantos medios de comunicación hablan cosas de esta película completamente alejadas de la realidad? Como por ejemplo decir que esta película es ficción. Hay una frase muy interesante que escuché que dice: dime que intentas censurar y te diré a qué le temes. Con esa frase creo que dejamos en claro por qué esta película está teniendo tanta dificultad para llegar al público, pero esta dificultad también es proporcional al éxito que la película está teniendo a fin de cuentas. Comentame por favor qué opinás de todo esto. Parece que fuera una película y esa película y todo lo que hay alrededor de la película es básicamente la triste realidad. Comentame por ahí abajo, no te olvides de darle duro al botón de like, suscríbete, toca la campanita, sígueme en todas mis redes. Soy Juanito 6, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.